Amigos, estamos en Radio Sensación, 8:30 AM, en el programa We Will Come Back. Acabamos de escuchar un excelente resumen de la actividad laboral realizada en conjunto con de la CTV, y además hoy tenemos la presencia ya en los estudios. He invitado a Emilio Lozada, quien nos va a hablar acerca de los jubilados y los pensionados de Venezuela, sobre todo porque ha sido actividad en los últimos 15 días en la Asamblea Nacional. Pero vamos a entrar en este momento ya en materia en relación a nuestra temática e ideología de We Will Come Back como una cátedra de análisis para tratar el tema de dos artículos bien importantes de nuestra Constitución. Si la tiene a mano, ábrala y busque el artículo 232 y 233, en el cual vamos a estar utilizándolo de manera permanente en esta charla que vamos a tener con nuestro invitado Alejandro González Valenzuela. Alejandro, los micrófonos son tuyos en este momento para que hagas un saludo a nuestra audiencia. Esta audiencia de Radio Sensación está a nivel nacional, todo el país que tenga sintonizado 830 AM en el dial está escuchándonos. Además, el programa, una vez que es desmontado en la grabación, pasa a formar parte de nuestra página y está como referencia. Adelante, un saludo a nuestro Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu audiencia, un saludo a los compañeros del panel. Bueno, aquí a la orden para reflexionar y compartir, digamos, alguna idea sobre los temas, digamos, que nos inquietan diariamente como venezolanos, que es la profunda crisis sistémica que estamos padeciendo, ¿no? Porque yo no creo que la crisis que sufrimos sea una crisis política, económica, social, sino que es una crisis sistémica que abarca todos los sectores de la sociedad venezolana, del Estado venezolano. Es una crisis que está en fase terminal y que nos tiene amenazados con un inminente colapso. Y yo creo que frente a eso es importante, pues, que reflexionemos, nos preocupemos y nos ocupemos todos los venezolanos. Exactamente, tuve la oportunidad de hacer la lectura de dos tesis que tiene. Hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a uno, y vi pues que esta primera tesis que maneja con relación a lo que es la situación actual del país, básicamente está girando en que el riel que fue diseñado en una oportunidad del año 1999 con el desarrollo de la nueva actividad constitucional no ha sido llevado a cabo, y parece ser que estamos montándonos en otro riel si se pone a observar la manera como se ha ido manejando en el tiempo lo que está escrito y lo que se está haciendo. ¿Es así? Así es. Fíjate bien, yo creo que los problemas nuestros, desde el punto de vista institucional, hay que buscarle algún anclaje en el mismo proceso de la constituyente. En mi opinión, ahí nunca hubo transparencia, nunca hubo sinceridad ni claridad respecto de los objetivos que se perseguían a través del cambio constitucional. Para el chavismo, la Asamblea Constituyente era un mecanismo político, una coartada, para llegar a producir un texto constitucional que para ellos sería solamente una fachada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque bajo este proyecto se solaparía, se infiltraría el verdadero proyecto político que ellos tenían planteado. Y para los sectores democráticos que apoyaron en aquel momento el proceso constituyente, no hubo tampoco claridad respecto de cuál era el proyecto político que se quería definir. Tenemos una constitución que por un lado establece como proyecto político al Estado democrático, social, de derecho y de justicia, consagrado en el artículo 2, pero vemos que desde el 16 de septiembre del 99, es decir, al día siguiente que la Constitución es aprobada, ese proyecto comenzó a ser desmontado, socavado, menoscabado. ¿Cómo? Mediante diversos instrumentos. En primer lugar, mediante un documento que nace en el año 2000. Pero primero, en primer lugar, mediante la colonización de los restantes poderes públicos. Es decir, ahí se aprueban unas leyes al inicio del proceso del año 99, unas leyes que le permiten al oficialismo, al chavismo, colonizar
todas las instancias del poder público, tener mayoría, digamos, en el TSJ, tener el control de la Fiscalía, tener, digamos, mayoría parlamentaria. A raíz de que ellos colonizan esta instancia del poder público, comienzan entonces la labor, digamos, de FAPA, con Z, a desmontar y menoscabar la institucionalidad del Estado Social de Derecho. ¿Cómo? En primer lugar, con un tema esencial, que es desconocer, por ejemplo, la carrera judicial y establecer un sistema de provisionalidad en el Poder Judicial. Lo mismo ocurre con los fiscales. Esto le permitió al oficialismo manejar, digamos, un aspecto central, neural, que es que la justicia empieza a politizarse. Y al politizarse la justicia, todo el funcionamiento de las restantes ramas del poder público comienzan a menoscabar su funcionamiento. Este es un tema que a veces, digamos, pasa desapercibido o a veces, digamos, no se le da la importancia que tiene, pero eso es clave a mi juicio. El control que asumió el oficialismo en el TSJ en aquel momento, en la estructura del Poder Judicial y en la Fiscalía, con las famosas provisionalidades, le permitieron pues tener una especie de patente de corso para ejercer, colonizar y ejercer, digamos, tutela sobre los restantes poderes públicos. Pero además hay este proceso se da en diversas etapas, ¿no?, de mantenimiento de la institucionalidad. Yo te refería ahí en ese trabajo que tuviste, que se da, digamos, desde mi perspectiva, en 5 etapas bien definidas, ¿no? La primera etapa es la que va, digamos, del año 1999 al 2004, que yo llamo la etapa de la colonización del poder público, que ya de cierta forma la expliqué. Bueno, no puedo, digamos, desarrollar toda la tesis de acá, pero básicamente consistió en lo que acabo de señalar del control, digamos, del Poder Judicial. Ahí hay 2 instrumentos fundamentales que son, por un lado, el documento que se llama la Constituyente Económica, que contiene las bases doctrinarias. Ya en ese instrumento del año 2000 se habla de las comunas, de los consejos comunales. Hay otro instrumento fundamental que es el Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela. En ese instrumento también se señalan todos los mecanismos de cooperación supuestamente en ámbitos institucionales, pero la verdad pues que también se plantea cooperación en la formación de cuadros políticos, y ya estamos entrando también en elementos ideológicos, digamos, de penetración de los intereses cubanos, tanto ideológicos como económicos, en aquel documento de cooperación Cuba-Venezuela. En esta época también se hacen modificaciones a se crea pues la ley especial para la ratificación y designación de los funcionarios y funcionarias del Poder Ciudadano y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para su primer periodo constitucional, y esto le aseguró justamente a la Revolución Bolivariana el control sobre el poder público. Estos magistrados eran estaban, digamos, prestados a la causa de la revolución. En lo económico hay que señalar que aquí se modifica, se socava la autonomía del Banco Central, se le imponen, digamos, obligaciones de financiar el gasto público no presupuestario, se establece el control de cambio, y así de esas, digamos, se hace la toma de PDVSA. Se crean, digamos, distintas iniciativas que le dan al gobierno el control no solamente en lo institucional, sino que también en lo económico-financiero. Entramos a la segunda etapa, que es la del año que va, en mi visión, del 2004 al 2006. Esta etapa es importantísima porque en esta etapa la revolución se declara antiimperialista y se declara socialista. Y aquí empieza, digamos, a cambiar el discurso oficial, donde el gobierno ya aquí se aprueba la primera ley, digamos, de consejos comunales, y ya empieza la edificación, se termina un poco ya las tentativas, digamos, de desmontar y socavar el Estado Social de Derecho, y se dan los primeros pasos para edificar la estructura institucional del Estado comunal socialista. Con estos instrumentos y además en lo ideológico, el gobierno se declara abiertamente socialista, lo hace Hugo Chávez en el Foro de Sao Paulo. Bueno, hasta ahora, entonces, hay unas preguntas pendientes, que es
que se puede interpretar la Constitución tal como la estás manejando como una Constitución fachada, y que es una Constitución fachada. Y si algunos países pueden tener convenios con otros países en asistencia, ¿por qué reviste especial interés específicamente este convenio con Cuba? Sí, mira, una constitución fachada es una constitución, es una definición de Sartori, es una constitución que tiene unos postulados engañosos, dice en su letra que tiene tales cometidos, pero bajo esos postulados hay un proyecto distinto que está solapado y es el que verdaderamente se está ejecutando. Entonces, una constitución fachada es una constitución fraudulenta, por ejemplo, es un texto que es letra muerta, una hoja de papel, pero lo que se está, digamos, ejecutando es un proyecto político totalmente distinto, que se solapa bajo ese texto. En relación, por supuesto, los países todos tienen mecanismos de cooperación, la cooperación es buena, más aún. Más allá de la cooperación, es muy interesante incluso los procesos de integración, la formación de comunidades supranacionales, de ordenamientos, digamos, de cooperación, como ocurre con la Unión Europea, como estaba planteado con el Pacto Andino, los acuerdos que hay con Mercosur. Todas esas son iniciativas obviamente saludables a los países. Una cosa es hacer acuerdos donde los países tienen una relación, digamos, de igualdad, y otra es cuando un gobierno asume frente a otro país una condición de vasallaje en lo ideológico, en lo político y en lo económico, y eso es inaceptable. Excelente respuesta, porque eso parece ser un tema álgido, duro, difícil de tratar, pero que todos estamos llevando al día a día cada vez que observamos cómo se maneja este gobierno junto con otros gobiernos dentro de la estructura administrativa. Ahora, para que eso llegue a un punto, se necesita que algunos funcionarios, sin decir nombres en persona, cuáles son las ubicaciones administrativas dentro de lo que es el gobierno o el esquema de gobierno, que deben ser responsables de que esto se esté cumpliendo. Dices tú que se digamos, socavando la institucionalidad. Sí, bueno, si tenemos una constitución fachada, si tenemos un proyecto oculto dentro de la estructura que decidimos aprobar para el año 99, pero que están funcionando diferente porque está con otros intereses ocultos y manejándose, definitivamente hay gente que está al frente. O sea, hay puestos clave en la administración político o lo que es político-administrativa del gobierno venezolano que están involucrados en claro. eso. Bueno, ciertamente esto es desde mi perspectiva, Venezuela ha caído en manos de una organización política, de un grupo de intereses que tiene el objetivo central, digamos, de colonizar no solamente el poder público, colonizar, digamos, la dimensión económica que tiene y que representa Venezuela, y colonizar incluso, ha habido tentativas, la sociedad misma. Es decir, con toda esta organización paralela que se ha hecho, que fue rechazada en el referendo del año 2007, me refiero a las comunas, a las ciudades comunales, a los consejos comunales, al parlamento comunal, toda esta organización que se ha ido creando al margen de ley, tienen pues por finalidad tratar de asfixiar a la sociedad venezolana. Y la responsabilidad recae fundamentalmente en el liderazgo político. Aquí hay un liderazgo político del PSV, encarna justamente unos intereses que son incompatibles con lo que está previsto en la Constitución del 99, e incompatible con la tradición democrática, cultural, plural del pueblo venezolano. Evidentemente no puede caer la responsabilidad sino en el liderazgo del PSV. Mira, hay un tema ahí que la gente a veces no lo tiene muy en cuenta. En el 2010 se realiza el primer congreso del PSV. En ese congreso se proclaman pues las bases programáticas del partido y la declaración de principios. En esa declaración de principios y en esas bases programáticas se establece toda una hoja de ruta de lo que sería el esquema institucional venezolano. Ahí hablan del consumo socialmente necesario, del consumo austero, ¿ok? Fíjate bien que el 2010 ya están hablando, digamos, del consumo austero, que es un eufemismo para hablar, digamos, de racionamiento, ¿ok? El año 2010.
dos años después comienzan, digamos, el tema de los racionamientos, y hoy tenemos un racionamiento y un mecanismo atroz e inhumano de desabastecimiento y de asignación de recursos. En ese libro rojo se habla de la necesidad de que el patrimonio familiar, que el patrimonio tenga una dimensión estrictamente familiar y no individual al estilo, digamos, de las sociedades capitalistas burguesas. Eso explica la postura que tiene el gobierno en relación a la Gran Misión Vivienda. ¿Okay? Cuando tú dices, pero ¿cómo ellos van a estar en contra de que la gente sea propietaria? Bueno, es un postulado ideológico que está establecido en el libro rojo. Ahí se habla incluso de la necesidad de cambiar la estructura de contabilidad de costos, porque esas son elementos de la racionalidad burguesa. Ahí ellos, de acuerdo a lo que se plantea en el libro rojo, hay que hacer, digamos, una contabilidad distinta donde el tema, digamos, de la utilidad sea secundario. Esto te explica por qué las empresas de Guayana o PDVSA, cualquier empresa que yo haya tomado, tenga, digamos, cualquier cantidad de trabajadores y esté generando pérdidas. Exactamente. Tenemos en el libro rojo también un postulado que es muy peligroso a mi juicio, que el PSV reivindica la defensa de la revolución por cualquier vía, incluida la vía militar. Ellos dicen pues que cada coyuntura definirá, digamos, la acción política del partido PSV, que si es electoral, bueno, ellos van a los procesos electorales, pero que ante cualquier coyuntura ellos están preparados y que las circunstancias determinarán el modo de lucha, incluida la militar. Bueno, hasta este momento, de acuerdo a esta tesis que estás presentando, Alejandro, tenemos una constitución aprobada para el año 1999 y tenemos el libro rojo del PSUV como instrumento de ejercicio administrativo dentro del país. ¿Es así como lo estoy entendiendo? Sí, fíjate bien, tenemos una constitución, por un lado, que es la constitución del 99, pero tenemos dos proyectos políticos. El primero es el Estado Social Democrático de Derechos y Justicia, que se está menoscabado, que se ha incumplido y que la institucionalidad democrática que emanó de ese proyecto político ha venido poco a poco siendo socavada y desmantelada. ¿Okay? Y tenemos otro proyecto político que es el Estado Comunal Socialista, cuyos fundamentos doctrinarios, ideológicos y jurídicos parten del Plan Simón Bolívar, parten del libro rojo y actualmente el Plan de la Patria, que son los que le dan insumo. Estos tres instrumentos son fundamentales que la gente los conozca, porque eso representa la hoja de ruta ideológica, política, institucional del gobierno. Nos indica hacia dónde vamos y por qué estamos acá. Toda corriente ideológica y política necesariamente tiene que tener una corriente económica. En este caso, el libro rojo del PSUV, ¿cómo observa cómo es su sustento económico, ideológica y políticamente económica, constituida por métodos de producción, o ideológica y económicamente producto de una renta petrolera? Ahí se habla de crear, digamos, una economía productiva, ¿ok? La necesidad fíjate, hay aspecto importantísimo, la necesidad de erradicar las prácticas comerciales capitalistas, la necesidad de eliminar la intermediación capitalista en la asignación de recursos de primera necesidad. Se habla de la necesidad de eliminar la industria de la publicidad. Todos estos son fundamentos teóricos marxistas que son expresamente reivindicados en el libro rojo del PSUV. Ahí se dice pues que hay que propender a sustituir el modelo económico capitalista por un modelo económico socialista y que la racionalidad, los fundamentos teóricos tienen que ser fundamentalmente de orden marxista. ¿Ok? Entonces, ahí evidentemente que estamos hablando de que esa racionalidad, digamos, tiene bases teóricas de orden marxista, pero en la práctica sabemos que ha operado básicamente con la renta petrolera, no solamente operado con la renta petrolera, sino que además, digamos, malamente gastada, ¿no?, por decirlo, ¿no?, elegante. Y ahora con el segundo petróleo natural, que es el IVA o los impuestos,
O sea, se está abusando, aprovechando el proceso inflacionario que depende directamente del gobierno, aumentando la renta específicamente del IVA para autofinanciarse. Si necesito más financiamiento, hago inflación y recupero mucho más IVA. Eso es lo que se observa, por lo menos claro. Yo que no soy economista, observo más inflación, más IVA, más financiamiento del gobierno. Pero es una cosa insostenible, digamos, en este proceso de anomia económica donde la mayor parte del aparato productivo del país está paralizado, someterlo a más cargas tributarias puede tener, digamos, el fin económico de recabar más dinero. También puede tener hasta el propósito ideológico, pues, de acabar definitivamente con el sector privado, porque pareciera, digamos, incomprensible de que tantas medidas, tantos actos por acción u omisión terminen castigando al sector privado y a los trabajadores. Es decir, son muy pocas. Yo no recuerdo, digamos, algunas medidas que haya tomado el gobierno que hayan ido en beneficio de los trabajadores y del sector privado de la economía, que es fundamental, sobre todo ahorita en este marco de crisis donde tenemos los precios del petróleo que ya están llegando a los $20. Bueno, hay uno de los preceptos en el libro rojo del control absoluto de la economía. Ahora, cuando nosotros revisamos a Marx, lo primero que leemos en la vida, empezamos cuando estamos en política, lo primero que hacemos es leer a Marx y leer asociados a Marx. Resulta que lo principal que tiene la teoría marxista dentro de esa lucha de clases es la protección al trabajador. Sin embargo, algunas de las medidas, o prácticamente todas las medidas que se han venido tomando en este proceso administrativo del gobierno, han traído como consecuencia el cierre de constantes actividades laborales, puestos de trabajo, el cierre de empresas productivas de alguna u otra manera. La última que se reporta, el impacto que tiene el cierre de los centros comerciales, alcanza sobre los 400.000 trabajos directos o indirectos del país. Eso está en relación directa con nuestro proyecto aprobado en el año 1999 de la Constitución, o es del proyecto que está dentro del libro con el que se nos está gobernando, que es el libro rojo del PSUV. Bueno, Alejandro, nos informan de control que esa respuesta la vamos a dar apenas entre el nuevo segmento. We will come back. Amigos, estamos entrando nuevamente al aire con We Will Come Back. Estamos conversando en este momento con el abogado constitucionalista Alejandro González y llevando un tema extremadamente interesante sobre dos maneras de llevar a cabo una administración con un proyecto previamente establecido. Quedamos antes del corte de la estación de Ley Resorte, una pregunta que le estaba haciendo en relación a si es legal y legítimo el hecho de que en el año 1999 aprobamos una constitución por la que nos íbamos a regir, y recuerdo que el presidente para el momento decía dentro de esta constitución todo y de ella nada, pero resulta que la evaluación de los resultados coincide en que no estamos cumpliendo la constitución, sino que nos estamos manejando por el libro político llamado Libro Rojo del PSUV. En este momento tuvimos que hacer el corte y nuevamente, Alejandro, el micrófono es tuyo. Okay. Mira, hay una cosa que es un mecanismo perverso que hay que explicarlo, es algo técnico, pero déjame tratar, digamos, de explicar en términos sencillos. El gobierno ciertamente tiene un proyecto político distinto al que está establecido en la Constitución, que es el Estado Comunal Socialista. Ahora, ¿cómo lo ha venido implementando desde el punto de vista institucional para quedar bien frente a la comunidad internacional, frente a la sociedad venezolana? A través de un mecanismo que se llama mutación de la Constitución. Y en este caso es un mecanismo de mutación fraudulenta de la Constitución. ¿En qué consiste esto? En que la mutación es un mecanismo informal de cambio constitucional, de modificación de normas constitucionales. O sea, sabemos que tenemos tres mecanismos, digamos, en la Constitución, que es la enmienda, la Asamblea Constituyente y la reforma. Estos son mecanismos formales de cambio constitucional. Pero al lado de eso existe un mecanismo informal que se llama la mutación. ¿Qué es lo que es la mutación? Es la modificación del sentido político y del significado jurídico de normas constitucionales, pero dejando su texto indemne. Voy a un ejemplo. El artículo 328 de la Constitución establece de que las Fuerzas Armadas son nacionales y que no hay milicias. Establece, digamos, cuáles son los componentes.
el lenguaje oficial o en la lectura oficial de ese artículo 328 tendríamos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tendríamos un quinto componente que no está previsto en la Constitución. Entonces, ahí tú tienes un caso típico de cómo para el oficialismo el texto sigue siendo igual. Ellos lo muestran, digamos, en congresos sobre derechos humanos, Europa, y la gente que viene para acá, esta es la Constitución, la mejor Constitución del mundo, pero el sentido político y el significado jurídico de esa norma es totalmente distinto. Y eso ocurre no solamente en el tema militar, ocurre en el tema de la organización comunal. De acuerdo a la organización político-administrativa que está establecida en la Constitución, el municipio es la base de la organización. De acuerdo a esa lectura oficial, sería la comuna. ¿Okay? Lo mismo ocurre en materia de descentralización. La Constitución consagra un sistema federal descentralizado. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha recentralizado competencias. En el año 2009 recentralizó las competencias sobre puertos y aeropuertos, sobre carreteras que habían sido transferidas a los estados. Entonces, tenemos un mecanismo perverso donde poco a poco se ha ido mutando la institucionalidad y dándole una apariencia de legalidad. Y eso explica, en gran medida, que el oficialismo, el presidente de la República y los voceros más calificados, cada vez que hablan de comunas, de parlamentos comunales, de fuerzas armadas bolivarianas, lo hacen agitando un librito azul que por antonomasia pues es la Constitución del 99, y ellos entienden, digamos, de que están, digamos, hablando de la Constitución venezolana. ¿Por qué? Porque la han mutado a través pues de un mecanismo fraudulento que es valerse de la institución de la mutación constitucional. Eso no hacer lo que está previsto o en el trabajo no hacer lo que está previsto en tus condiciones de trabajo, ¿se puede considerar irresponsable o abandono al cargo que se te asignó? Bueno, claro, evidentemente ahí tenemos, por un lado, digamos que la Constitución ha sido mutada de manera fraudulenta, por un lado. Por otro lado, tenemos que la conducta sistemática de este caso del presidente de la República, de violar la Constitución, ya sea por infracción, es decir, actos, o por omisión, a él lo colocan en lo personal en una situación, desde mi perspectiva, de abandono del cargo. El abandono del cargo es una de las causales de falta absoluta que está establecido en el artículo 233 de la Constitución. El abandono del cargo no es un mecanismo, es una institución, digamos, que se incorporó recién en la Constitución del 99, no existía en la Constitución del 61, pero sí tiene mucho desarrollo en el constitucionalismo latinoamericano. Y su interpretación es que tiene una doble dimensión. Por un lado significa el abandono físico del lugar, digamos, o de la función pública que estás cumpliendo, o por otro lado también el dejar de hacer o de cumplir con las funciones, ya sea constitucionalmente prevista en este caso, ya sea por acción o por omisión. Me explico. El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Hacienda Pública, jefe de la Administración Pública, tiene responsabilidades en el artículo 232 en materia, expresamente en materia de defender la integridad del territorio, en materia de soberanía, en materia de defensa de los derechos humanos. Entonces, una evaluación de si el presidente está cumpliendo su cometido sería ver pues si en materia de derechos humanos los venezolanos están siendo salvaguardados en este ámbito. No solamente, digamos, me refiero al caso de los presos políticos, que es un tema muy sensible, a los casos, digamos, de la gente que ha sido víctima de represión violenta, sino que también me refiero a la gente que está padeciendo de lengua porque no encuentra medicamentos, a la gente que tiene que someterse pues al abuso brutal a largas e interminables colas, a veces para ni siquiera conseguir productos alimenticios. Entonces, eso, digamos, el presidente de la República, desde esa perspectiva, está haciendo su trabajo, ¿ok?, en materia de defensa de la integridad del territorio. Hablemos del tema de Guyana, hablemos pues de la penetración de bandas guerrilleras, paramilitares, narcotráfico. Está haciendo el trabajo el presidente de la República. Lo está haciendo en materia financiera. Tenemos, digamos, unas finanzas sanas, unas finanzas, digamos, que no hagan que el país sea la envidia.
está cumpliendo su trabajo desde el punto de vista financiero, lo está haciendo desde el punto de vista administrativo. Tenemos la cantidad de personal necesario y suficiente para que el país opere, la administración pública opere, o tenemos, digamos, un clientelismo demagógico y irresponsable que ha, digamos, colmado el sector público con una carga pues, que ya hoy es impagable. Son temas, digamos, entonces, si el presidente de la República en esos supuestos ha incumplido su labor, ya sea por acción o por omisión, estaría técnicamente en la figura de abandono del cargo. Ojo, a Lugo en Paraguay lo defenestraron por esa razón. ¿Cuáles son a nivel internacional casos muy similares al que estamos comentando en este momento? Mira, para llegar al abandono del cargo se tiene que realizar un enjuiciamiento político de la labor del presidente de la República, el desempeño presidencial. Esta figura existe en todos los regímenes presidenciales, existe en Estados Unidos, se llama impeachment, en América Latina existe en casi todas las constituciones y se ha aplicado en algunos casos. Collor de Mello fue defenestrado a través de un enjuiciamiento político. Fernando Lugo, como ya comenté, Dilma Rousseff enfrenta un enjuiciamiento político en Brasil. No es una institución novedosa. Te doy un dato. Aquí en Venezuela, el año 2013, el PSV solicitó a la Sala Constitucional una interpretación abstracta del artículo 233 de la Constitución para hacerlo extensivo a los gobernadores de Estado. Recuerda que esa norma se aplica solamente al presidente de la República. El PSV va y pide que se extienda también a los gobernadores para poder aplicárselo a Capriles, a quienes acusaban de haber abandonado el cargo porque estando todos los días en el sillón de la gobernación del Estado de Miranda no cumplía con su labor, ya sea por acción o por omisión. Eso lo hizo el PSV en el año 2013. Pero hay otro precedente. El año 2009, un constitucionalista que fue chavista, después fue opositor, ahora entiendo que es chavista de nuevo, este constitucionalista intentó un recurso también de interpretación del artículo 233, preguntándole a la sala de qué manera se podía hacer el enjuiciamiento político a través de un mecanismo distinto de la Asamblea, porque este constitucionalista entendía que la Asamblea estaba secuestrada por el presidente Chávez en aquel momento. Y da las mismas razones, es decir, el presidente Chávez ha incumplido, si bien es cierto, ejerce sus funciones, pero está en el cargo presidencial, pero no ejerce sus funciones, se la pasa viajando, se la pasa perdiendo el tiempo, el país, digamos, está sufriendo consecuencias por acción u omisión presidencial. ¿Quién activa esa señal de auditoría en relación al presidente en este momento? ¿Lo hace una comisión de la Asamblea? ¿Lo hace la Asamblea? Sí, mira, ¿un partido político? Mira, en el constitucionalismo latinoamericano y incluso el norteamericano, el enjuiciamiento político tiene un desempeño distinto. ¿Por qué? Porque allá la Cámara de Diputados funge como acusador, fiscal acusador, y el Senado es el que realiza el enjuiciamiento y el que aprueba o no el enjuiciamiento para la defenestración del presidente de la República. Eso es lo que está ocurriendo en Brasil en este instante, ¿okay? A través, digamos, de dos cámaras. En Venezuela, ahí habría que buscar la manera de que una comisión se encargue pues, de suplir esa falencia, digamos, de la no existencia de dos cámaras y sea la encargada, digamos, de hacer la acusación, la imputación, y el pleno de la Cámara el que haga, digamos, la valoración política definitiva. ¿Hay responsabilidad política en la Constitución del 99 sobre el cargo del presidente? Sí, claro, por supuesto. ¿Lo recuerdan en este momento, Alejandro? ¿Qué artículo? El mismo artículo 232 y el 233 es lo que establece, digamos, la responsabilidad, exactamente. La responsabilidad directa sobre el abandono de cargo del presidente. Claro, el abandono del cargo del presidente viene dado por incumplimiento de sus atribuciones y competencias constitucionales. Pero antes del 233 está el 232 que establece unas específicas de primer orden y las otras pues son las que están establecidas en el ámbito, digamos, competencial del presidente de la República. Una pregunta adicional a esta que te estoy haciendo es, desde el punto de vista constitucional,
¿cuál es la unidad político-administrativa vigente en la Constitución para la administración más cercana al votante, al común día a día? ¿La comuna o el municipio? No, de acuerdo a lo que el texto de la Constitución del 99, el municipio. De acuerdo a la versión mutada del texto que tiene el oficialismo, es la comuna. Pero lo legítimo se entiende pues que es el municipio. Cada vez que escuchamos comuna, escuchamos un fraude. Por supuesto, por supuesto. ¿Alguna recomendación especial, Alejandro, con respecto a esta serie de detalles que nos ha demostrado y que escuchándolo uno se siente que está ahí frío, incómodo, engañado, está como estafado en un proceso económico, en un proceso político, ideológico? Sí, bueno, mira, bueno, yo no soy, digamos, llamado a dar recomendaciones a nadie, ¿no? Pero, digamos, desde mi perspectiva, yo creo que todos los venezolanos tenemos una responsabilidad histórica, una responsabilidad fundamental, que es luchar por el restablecimiento del orden constitucional, porque se restablezca el verdadero proyecto político por el que se votó el año 1999, que es el Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, y denunciar y enfrentar y procurar el desmantelamiento y el socavamiento de esta organización paralela, ilegítima, inconstitucional, que es la organización del poder comunal. Por supuesto que sí. Eso, y entiendo pues de que la Asamblea está en esa vía. Yo le doy un voto de confianza a la Asamblea. Yo creo que están haciendo una labor encomiable. Son muchos los problemas. Pedirle, digamos, soluciones en tal corto plazo me parece que es pretender demasiado, pero yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, la lucha por el restablecimiento del orden constitucional. Esa lucha hay que darla internamente y también en el plano internacional. Aquí hay elementos de juicio suficientes, por ejemplo, como para solicitar a gobiernos amigos la activación de la Carta Democrática Interamericana. Por ejemplo, a raíz de la sentencia 07 de la Sala Constitucional, que menoscaba y cercena pues competencias constitucionales, desconoce competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Con respecto a ese tema de sanciones, ¿el Tribunal Supremo de Justicia en Derecho Constitucional está para interpretar o está para sentenciar? No, bueno, es básicamente lo mismo. Fíjate bien, hay un tema que hay que tenerle cuidado. La Sala Constitucional es un tribunal que ejerce la jurisdicción constitucional, como se conoce en el constitucionalismo, ¿no? En otros países se llaman tribunales constitucionales o cortes constitucionales. En Venezuela es la Sala Constitucional. En teoría, los tribunales constitucionales tienen la misión de ser guardianes de la Constitución. Así se conoce en doctrina. Lamentablemente tenemos acá unos magistrados de la Sala Constitucional que son guardianes de la revolución. ¿Por qué? Porque responden no a lo que está establecido en el librito azul, sino que responden a los intereses y al proyecto político de la oligarquía dominante. Y eso es, digamos, la gran tragedia que tenemos hoy por hoy. Tenemos dos libritos, uno en un bolsillo el rojo y uno en un bolsillo el azul. Así es. Bueno, Alejandro, complacido ampliamente por tu presencia con esta extraordinaria charla, que es una clase totalmente magistral a nivel de grado y posgrado y ámbito común y corriente, porque sin ser abogado he entendido perfectamente todo lo que me has dicho. Creo que el panel coincide en lo mismo. O sea, los micrófonos de We Will Come Back para que te despidas de nuestros oyentes y nuestros seguidores. Claro. Bueno, Pedro, de verdad complacido yo por mi parte por la invitación. Me encuentro muy satisfecho y tengo la responsabilidad y el mejor, digamos, ánimo de seguir colaborando desde mi humilde aporte a la concientización del país ante los graves problemas que tenemos. Es una tragedia la que estamos viviendo. Y muchas gracias al panel pues por haber compartido también conmigo esta tarde.